de la mesa al presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Ángel Gallego, cuando vio que había una sala muy grande y había pocas personas, en lugar de dirigirse a una nutrida expectación, habló de una selecta asistencia. Espero que la selecta asistencia sea capaz de captar lo que son en este caso los ponentes que van a intervenir y todo lo que tiene que ver con la internacionalización de nuestros vinos. Lo que es el vino, en resumidas cuentas, tiene distintas vertientes. Una vertiente histórica, una vertiente cultural, que es muy importante, que nos define como pueblo, por la manera de entender, la parte que tiene que ver con todo lo que tiene, con la propia alimentación y con el disfrute de la propia vida, es un concepto de vida también el vino, pero también tiene un concepto, una vertiente que es muy significativa y que nos da recursos para seguir manteniendo nuestro propio modo de vivir. Uno de ellos, esa es la vertiente económica. Nosotros, como referencia o como criterio más significativo, explicar un poco que nosotros nos movemos alrededor de lo que es Andalucía, se mueve en el año 2017 con una exportación de 117 millones de euros, que supone un incremento que lo vamos teniendo desde el año 2009 aproximadamente, de una manera continuada. En este primer semestre del año 2018 prácticamente se iguala casi lo mismo que tuvimos el año pasado, un pequeño porcentaje menos. Yo supongo que al final del ejercicio pues se igualará. También somos conscientes de la problemática que genera todo lo que es la industria del vino, como han estado comentando por aquí. Hay una competencia continuada, no solamente de los países tradicionales, los que nos rodean, en este caso Francia, Italia, los países que compran también, sino que aparecen nuevos actores en esta parte de la comercialización y la internacionalización del vino, que tiene que ver con países como Nueva Zelanda. Los anteriores ponentes que han estado aquí han explicado las ventajas comparativas que tienen estos países, Argentina, Chile, una serie de países nuevos que aparecen como competidores, además con muy alta calidad, no, como han comentado también un anterior ponente, no con una diversificación que la podemos tener nosotros aquí, pero bueno, es cuestión de tiempo porque el mercado es tremendamente dinámico y seguramente se ofrecerá lo que el mercado demanda. Nosotros, para hablar de la internacionalización del vino, contamos con 4 ponentes en este caso. Estos 4 ponentes los voy a comentar. En estos momentos es Santiago Mendioro Echevarría, que se encuentra a mi extrema a la derecha, en mi extrema derecha. Vanessa Bernat, que también de Estenda. A mi izquierda se encuentra María Naranjo y más a mi izquierda se encuentra Juan Moreno. Juan Moreno, que a mí me sorprende porque es de Inés Rosales. Cualquiera, los que somos de Sevilla, sabemos lo que es Inés Rosales y San Matías en Colonia de León. Yo supongo que desarrollará esa parte de internacionalización que lo ha conseguido con las tortas de aceite, que hay quien no las valora y otra gente que las valora muchísimo, y yo espero que nos den una visión adecuada de lo que es el concepto de la internacionalización. Como primer ponente, en este caso, tenemos a Santiago Mendioro Echevarría, que es ingeniero agrónomo, es técnico comercial del Estado del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales. Vale, va a haber exposición y va a haber una presentación. Está comentando uno de los ponentes, bueno, que interesante es que ponga primero, haga la presentación, en este caso, María Naranjo Crespo, que es directora de Alimentos... Una de las ponentes interviene a través de una presentación, distinto al que van a hacer el resto de los ponentes, es María Naranjo Crespo, que es directora de Alimentos, Gastronomía y Vinos de España del ICES. Hay que comentar que es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la ICADE en Madrid, es técnico comercial y economista de Estado desde el año 1997 y ha ocupado distintos puestos en el Ministerio de Economía, así como el de jefa de unidad de apoyo a la Dirección General de la Financiación Internacional. Se ha llevado 6 años como directora de la División de Formación del Instituto en el ISEX y desempeñó las funciones como directora de gabinete en la Comisión Nacional de Competencia entre 2008 y 2013. Vuelve entonces al ICE, a España, Exportaciones e Inversiones, como directora de Información y Servicios Personalizados, puesto que ocupa desde el año pasado, y que pasa a ser la directora de Alimentos, Gastronomía y Vinos de España para el desarrollo de la estrategia de promoción de la internacionalización para el sector agroalimentario español y la generación de programas para mejorar la imagen y conocimiento de la gastronomía española en el mundo. Como veréis, es independiente de la trayectoria que tiene, ahora mismo desempeña un puesto fundamental a la hora de querer difundir lo que son, en estos casos, los vinos españoles, o en su caso, y concretamente los vinos andaluces. Pues cuando quiera, María. Muchísimas gracias. Estoy
encantada de estar aquí. Quiero agradecer a la organización ACIBA y a lo bien que se están portando conmigo, lo bien que me han acogido en esta primera visita que tengo al campo de Jerez, aunque soy conileña de adopción en mis vacaciones, nunca había estado en Sanlúcar y bueno, para mí es un placer conocer, me lo había invitado muchas veces César Saldaña para visitar esta tierra y es un placer estar aquí por primera vez. Yo quiero dar una visión muy rápida y general de cómo vemos nosotros la situación del vino en general y a partir de ahí poder debatir hacia dónde van las tendencias mundiales y cuáles son también los nichos de oportunidad, muchos e importantes, que existen para las bodegas españolas y para las andaluzas en particular. Vale. Tengo un vozarrón, o sea que si no me oís, por favor, como nos ha dicho nuestro moderador, que somos selectos, pues levantáis la mano y decís, no se te oye, Naranjo, ¿no? Y rápidamente cambio el tono de voz. Pues bien, vamos a ver si... Vale, mi presentación muy rápidamente va a tener 3 partes. Quiero, para empezar, haciendo un diagnóstico de situación, de dónde estamos, para hablar luego de cuál es un poco la estrategia de internacionalización del vino y algunas claves para intentar ser más eficaces en esta promoción internacional. Rápidamente vemos aquí cómo ha evolucionado las exportaciones de vino español, tanto el precio medio como sobre todo también en volumen, ¿no? Entonces vemos por una parte que tanto la cantidad exportada como el precio medio claramente ha aumentado, aunque todavía el valor medio de nuestros vinos en el mercado siguen siendo relativamente bajos, ¿no? Aquí vemos cómo están en concreto las exportaciones andaluzas hasta el año pasado, hasta 2007. Vemos que esto que veíamos en general para España, en el caso andaluz en concreto, no es tan evidente y lo he separado en lo que son los vinos en general y en concreto el brandy de Jerez, para que veáis un poco la tendencia. Es decir, están en precio medio, está claramente cayendo y esto es una primera señal de alerta, ¿no? Por otra parte, vemos dónde están los mercados y cuál es el grado de concentración. De nuevo vemos que el grado de concentración de las exportaciones de los vinos andaluces es muy elevada. Tenemos el Reino Unido con el nubarrón del Brexit ahí colgando, que es un mercado importantísimo para el vino andaluz, y luego otros mercados como Estados Unidos, Rusia, mercado muy importante, ya que además ahora está teniendo una tendencia claramente a la alza, Alemania, Francia y Países Bajos entre sus principales mercados. Y en el caso de Jerez vemos aquí también la diversificación, a destacar algunos mercados que pueden parecer sorprendentes, pero que aquí seguro que en el campo de Jerez pues no sorprenden tanto, como Filipinas, como México, como Guinea Ecuatorial. Luego me gustará hablar de cuáles son los grandes grupos de países o cómo está cambiando el panorama del vino, ¿no? No es la tradicional, o de los mercados ascendentes, como no son quizás los tradicionales, como ya no es Europa el centro del universo, ¿no? Y aquí veis la evolución del número de empresas exportadoras andaluzas, en general, que es la línea de arriba, y en concreto las del sector del vino. Aquí un dato positivo es que mientras que el total de número de empresas exportadoras andaluzas ha descendido, en concreto en los 2 últimos años, sin embargo las del vino y las de Jerez se mantienen estables o incluso crecen un poquito, ¿no? Y aquí una comparativa también muy interesante de lo que es el total de empresas exportadoras agroalimentarias españolas, que es el cuadro que está arriba, con la comparación de las agroalimentarias andaluzas y cómo las agroalimentarias del sector de vino, en el caso de Andalucía, ocupan una cantidad relativamente inferior. Entonces, haciendo un diagnóstico rápido de estas cifras, vemos que, bueno, pues que sigue existiendo o hay un desarrollo claro y unas posibilidades para el mercado del vino de calidad,
que están creciendo bastante los mercados de fuera de Europa. Esa concentración que decíamos, los mercados, el consumo de vino en lo que son mercados de la Unión Europea están relativamente estables, pero están creciendo otros mercados bastante, como puede ser Estados Unidos, Japón, China, Canadá, Rusia, que en España en general la concentración geográfica de nuestras exportaciones es muy elevada y en el caso de Andalucía todavía más, y que todavía estamos posicionados, o nuestra imagen, que eso luego hablaremos de la imagen y de nuestra propia percepción, es que estamos en el tramo medio bajo de la oferta. Y estamos compitiendo vía precio, no vía calidad, que es hacia donde deberíamos intentar colocarnos, ¿no? Y por lo tanto, en esa competencia vía precios, la dificultad de diferenciación de nuestro producto es todavía más difícil. ¿Cuál debería ser la estrategia, la estrategia de exportación de vinos de España? Yo lo resumo en 3 Ds, que es diversificación de mercados, diferenciación de nuestro producto y digitalización, el tema del comercio electrónico, que es importantísimo, ¿no? Se veía, sabéis que el simposio de los Master of Wine este año tuvo lugar en Rioja, La Rioja, y fue espectacular la imagen de altísima calidad y de diferenciación que tienen nuestros vinos, ¿no? Las sorpresas de las variedades de uva local que están recuperando muchos productores, pequeños productores, eso fue una maravilla cómo lo descubrieron los Master of Wine, ¿no? Tenemos que intentar mantener y mejorar la cuota y, sobre todo, posicionarnos en los segmentos premium y super premium. Es lo que nosotros, lo que se llama ir up market. En la medida en que consigamos diferenciarnos hacia arriba, también tiraremos de los vinos de abajo y de los vinos de granel, que van a seguir existiendo y que, bueno, pues que es una realidad que no hay que rechazar. Y, sobre todo, hay que intentar mejorar la competitividad y aumentar la eficacia de nuestra actividad promocional. Hay 2 ejes importantísimos transversales, que es uno que se ha tocado esta mañana en el Congreso, que es el tema de innovación y sostenibilidad. El tema del cambio climático está ahí y la innovación siguen siendo fundamentales para diferenciarnos también. Y luego un eje que es clarísimo e importantísimo en el caso de Andalucía, que es el eje turismo-gastronomía, alimentos y vinos, en el que nos tenemos que posicionar. Aquí tenéis la imagen del Wine Spectator, una de las revistas más prestigiosas de vinos en Estados Unidos, y la imagen que traía el número especial del año pasado, que fue precisamente sobre España y las sorpresas que esta supone, ¿no? Mercados prioritarios. Estábamos hablando de cómo claramente el mundo se ha transformado y, desde luego, para el sector del vino, mercados como el estadounidense es esencial. Reino Unido, aunque solamente sea por el peso que todavía sigue ocupando para nuestras bodegas, es esencial y tendremos que ver qué pasa con el Brexit. Pero luego hay muchos otros mercados que están creciendo a 2 dígitos, algo que no ocurre con los mercados europeos. El caso de China, el caso, por ejemplo, de Canadá, el caso de Japón. Japón ahora mismo, con la entrada en vigor del acuerdo de libre cambio, el único producto que va a tener aranceles cero ya desde el año que viene va a ser precisamente el vino, mercado de importantísima oportunidad, y otros países donde nuestro vino está fenomenal posicionado, como puede ser Suiza o Países Bajos. Y luego hablamos mercados de oportunidad, mercados que parece que no están, pero que deberíamos tener en cuenta, como son el caso de Rusia, el mercado de Irlanda. Es verdad que estamos hablando de 6 millones de habitantes en Irlanda, pero es que 4 millones de esos 6 pasan sus vacaciones en España. La capacidad de aceptación del vino español en Irlanda es espectacular. Bueno, es un mercado que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos países, como puede ser el caso de Singapur, el caso de Japón, el caso, por ejemplo, de Lituania y Letonia, que son muy importantes porque son países redistribuidores, son países hub desde los cuales luego se redistribuyen nuestros vinos a otros mercados. Y, por lo tanto, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de trazar nuestra estrategia de comercialización. Y, bueno,
Aquí ahora voy a ir muy rápida, es qué ofrecemos nosotros para las empresas que quieren exportar. Nosotros tenemos instrumentos generales muy importantes. Yo creo que quizás el más importante por la red exterior de más de 100 oficinas económicas y comerciales. Tenemos a Santiago que ha dirigido dos de nuestros principales centros de promoción de vino, el de Londres y el de París, y por lo tanto su experiencia es muy valiosa. Esa red de oficinas elabora información de altísima calidad. Hay más de 2.000 estudios de mercado sobre todo el mundo. Lo primero que necesita un exportador es información. Tenemos un centro de asesoramiento que atiende más de 60.000 consultas todos los años, Ventana Global, con información gratuita. Y después muchos instrumentos adicionales de información y asesoramiento y, por supuesto, los becarios de ICES, que es capital humano, que apoyan a las empresas y que todavía podéis pedir para precisamente incorporarlos a empresas, a vuestras empresas en vuestros proyectos de internacionalización. Y en concreto en el sector del vino, lo primero que hizo el ICES cuando se abrió, allá por los años 70, cuando todavía ni siquiera ICES, fue crear un centro de promoción de vinos. El primero de todos fue Londres, ¿no? Entonces, tenemos en realidad instrumentos para todas las fases, ¿no? Para empresas que todavía necesitan buscar importador, para empresas que necesitan crecer y diversificar y posicionarse mejor. Y también muchas iniciativas frente a los prescriptores y programas de imagen, que quizás es lo más importante que podemos hacer, que es mejorar la imagen de los vinos de España, desde luego por todo el mundo. Hay un portal, el portal Foods and Wines from Spain, que tiene más de 150.000 consultas de importadores y de consumidores extranjeros, sobre todo estadounidenses. En este portal está toda la información de todos los importadores, de todos los sectores y toda la historia sobre nuestros vinos. Es un portal en inglés, aunque luego tiene versiones en cada uno de los distintos mercados y es desde luego un instrumento de información y muy importante. Y hemos sido también pioneros apostando por el comercio online. Comercio online, me decía el creador de un portal online, que el comercio online de vinos, luego me gustaría debatir con el público si hay algún bodeguero por aquí, es uno de los que tiene mayores barreras para que exista de verdad, incluso dentro de la Unión Europea. Bueno, nosotros hemos creado, pensamos que con la cantidad de turistas que vienen a España, era importantísima que esos turistas que se enamoran de una manzanilla o de un vino de Jerez o de un vino volcánico de Canarias, luego cuando vuelvan a su tierra puedan seguir comprando esos productos. Entonces nos aliamos con Amazon y hemos creado un portal específico dentro de Amazon para poder comprar productos españoles, productos 100% españoles y productos 100% de calidad. Estos productos los pueden vender directamente los productores españoles o sus distribuidores en estos mercados. De momento este portal está funcionando en Alemania, en Reino Unido, en Francia y en Italia. El portal francés e italiano los acabamos de abrir y desde luego es un instrumento muy potente. También estamos abriendo mercados electrónicos en el grupo Alibaba y ya tenemos otro dentro del grupo JD, que es el segundo grupo de comercio electrónico en China. Tenemos programas también de imagen importantísimos, como el programa de formación en gastronomía. Nos estamos trayendo a chefs ejecutivos y a responsables de food and beverage de grandes cadenas hoteleras y grandes líneas de crucero para formarse aquí en España. Se forman en España y les vamos a hacer un recorrido este año solamente por la cornisa cantábrica, pero el año que viene, si Dios quiere, les llevaremos por el norte y haremos una ruta paralela por el sur. Para que luego se conviertan en compradores de nuestros productos, tanto de nuestros alimentos como de nuestros vinos. Y hacemos algunos productos o algunos programas específicos para bodegas pequeñas, para que puedan explorar mercados lejanos, como pueden ser las catas virtuales también, ¿no? Hay un programa sobre el que me gustaría llamar la atención, que me consta además que también hace Stenda y hacen otras comunidades autónomas, que es tremendamente potente, porque yo creo que no hay nada más potente que traer a prescriptores y a importadores a que conozcan de primera mano la excelencia de los productos y se enamoren de nuestras tierras y se enamoren de nuestro país y de nuestros productores, ¿no? Que son las misiones inversas.
Este año hemos hecho más de 27 misiones inversas con periodistas, sommeliers y formadores de procedentes de más de 40 países. Y además traemos a importadores a ferias como FENAVIN, como Intervin, y creo que esa es una forma de potenciar el vino extraordinariamente potente, ¿no? Estas misiones inversas tienen un éxito directo. Los periodistas que trajimos a Canarias en el mes de mayo, en el mes de junio, estaban sacando en la segunda revista más prestigiosa de vinos en Estados Unidos este reportaje sobre el vino volcánico de Canarias, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto y un rédito de imagen extraordinario, ¿no? Bueno, esto sí que voy rápido porque son el total de actividades y no me gustan los datos, pero sí que me gusta mucho más lanzar e intentar lanzar algunos elementos para la polémica o para que veamos dónde están un poco los retos a los que se enfrentan las bodegas y nos enfrentamos las instituciones, ¿no? La imagen del vino es un proceso de largo plazo, ¿no? Hoy hablaba en la comida con José Luis, que es un súper experto del mundo del vino y un académico, hablábamos del cine y el vino, ¿no? ¿Cuántas películas de vino han hecho Estados Unidos, por ejemplo, exclusivas, monográficas del vino, no que mencionen el vino? Pues más de 90 películas solamente del vino. Todo el mundo se acuerda de Entre Copas o de French Kiss. Aquí viene, por ejemplo, Sequin Uli, que se tradujo aquí en España recientemente por Nuestra vida en Borgoña. Es decir, Francia, Italia, incluso Estados Unidos hacen sistemáticamente películas. Y nosotros llevamos mucho retraso. Comentábamos de películas marginales, alguna de Paquita Rico que se hizo allá por los años 50, que trataba el tema del vino, Gran Reserva, la serie esa que sacaron en televisión hace unos años. Pero el tema de la imagen nos lo tenemos que creer todos, nos lo tenemos que crear las instituciones y nos lo tenemos que creer también los bodegueros, ¿no? Eso yo creo que es un tema importantísimo, ¿no? ¿De verdad somos capaces de hacer una promoción eficaz? Esa es mi pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que le hago, que nos hago a todos, ¿no? Todas las instituciones que intentamos trabajar. Esta imagen es muy gráfica. Somos muchas instituciones con muy buena voluntad, pero ¿somos capaces de verdad de coordinarnos? ¿Somos capaces de trabajar juntos? Este es un artículo muy demoledor que salió después de la última edición de Provine. Menos mal que nos queda Portugal. Y os cuento, aunque aquí está el título y luego podéis entrar en internet y bucear en él, está el link en la presentación, os resumo muy brevemente la historia. En Provine teníamos un pabellón de España de más de 5.000, 4.000 y pico metros cuadrados. Los vinos de Rioja tenían 3 stands fuera del pabellón de España. Tenían un pabellón del Consejo Regulador, un pabellón de la Comunidad Autónoma y un pabellón de Rioja Alavesa. Vosotros os ponéis en la piel de un comprador internacional que lleva al pabellón 9, donde están los vinos españoles, y ve que fuera del pabellón de España hay no uno, sino 3 pabellones diferentes de vinos de Rioja. ¿Cómo lo interpretan los compradores? Pues dirán, estos chicos están para allá. Es decir, somos capaces de incluso dentro de una propia comunidad autónoma de ponernos todos de acuerdo, ¿no? Ese es un reto. Ahora mismo tenemos a muchos interlocutores, tenemos las diputaciones, tenemos los ayuntamientos, tenemos a mucha gente trabajando en la misma línea, pero no siempre ayudando de la mejor manera posible a crear esa imagen de vino común, ¿no? Cuando tú llegabas hablábamos de los nuevos competidores, de los vinos australianos, de los vinos estadounidenses. Dentro del pabellón de Argentina estaban todos los vinos, incluso los belgas, fijaros lo que son los balones y los flamencos, estaban bajo una única bandera, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un reto, desde luego, que está ahí. Sin embargo, no quiero terminar mi presentación siendo negativa, porque hay muchos ejemplos de trabajo y de cooperación institucional en común, ¿no?
Trabajamos muy bien con muchísimas instituciones y con muchísimas comunidades autónomas. El caso de Zenda es un caso modélico. Por ejemplo, lo bien que trabajamos juntos, uniendo fuerzas y viendo cómo podemos trabajar juntos todos en la misma dirección, ¿no? Y ahí sí que todos ganamos, ¿no? Y para colaboraciones institucionales con la de Tour España, por ejemplo, con el Día de la Tapa también es un caso, ¿no? Entonces, mis conclusiones particulares son estas, que hay que incidir en la estrategia de imagen y posicionamiento, que hay que hacer un plan global basado en sostenibilidad y agricultura regenerativa, intentando recuperar especies autóctonas, esa es una línea clarísima. Hay que hacer una apuesta y una selección de cuáles son los mercados más importantes y donde mejor tengan cabida nuestros vinos, y hay que intentar establecer una estrategia online y offline que sea coherente, ¿no? Para intentar coordinar precisamente todas esas iniciativas, tanto las de públicas y privadas, para crear una marca potente. Nada más. Muchas gracias, María. Luego, si acaso, dejamos la posibilidad de que se hagan las preguntas. Hay una cierta prisa porque uno de los ponentes tiene que coger la de a las 9, ¿no? Por lo visto. Entonces, seguiremos más adelante. Bueno, ahora va a intervenir como otro de los ponentes, que en principio estaba puesto que iba a intervenir el primero, que es Santiago Mendioro Echevarría, que es ex consejero jefe de la Económica y Comerciales de la Embajada de España en Londres y París, e ingeniero agrónomo. Es técnico comercial del Estado del Cuerpo Superior de Técnico Comercial Economista de Estado desde 1975 y ha ocupado distintos puestos en la Administración Central. Ha sido secretario general de Planificación del Ministerio de Sanidad y Consumo y jefe de gabinete del Ministerio de Economía. También ha desempeñado sus funciones como asesor para asuntos internacionales del Ministerio de Industria. Su trayectoria profesional también ha estado ligada al ámbito internacional, trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores como consejero de las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en Londres y París. No sé si quiere hacer una introducción de lo que quiere hablar o entramos directamente en las preguntas, o si quiere relatar a grandes rasgos, hacer alguna disquisición acerca, bueno, no disquisición, acaso un comentario sobre lo que estamos hablando de la internacionalización de los vinos en este caso. Voy a tener que hablar así, que yo creo que se enteran mejor que poniéndome así, pero bueno. Sí, ya, lo que pasa que, bueno. Señor Mendioro, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos. Espero que a mí se me oiga, si no, como decía María Naranjo, puedo gritar más. Yo quería hacer simplemente algunas muy breves reflexiones, en gran medida forzadas, uno, por mi experiencia personal como encargado de la promoción de vinos españoles en alguno de los mercados importantes en otros tiempos, y dos, digamos, a partir de la intervención de María Naranjo. Creo que hay un tema básico, que es el hecho de que en estos momentos en el mundo no existen mercados locales. Cualquier empresa que quiera existir tiene que plantearse que vive en un mercado global. Es decir, la competencia en el exterior no es una opción, es una absoluta necesidad. Y si no salís como empresarios a comeros el mundo, se os comerán a vosotros. Creo además que no solo es una necesidad, sino que es posible. Tenemos aquí un ejemplo exportador de alguien, de una empresa, que sería muy difícil en principio en los grandes textos de las grandes universidades pensar que un producto como las tortas de aceite tiene un mercado en el mundo. Quien dice las tortas de aceite dice el gazpacho. Y quien dice el gazpacho dice que por cualquier supermercado que vayáis en estos momentos en la Europa central encontraréis cubitos de hielo fabricados en Sevilla. Lo cual quiere decir que, además de ser necesario, como decía, es posible vender en los mercados internacionales. Algunas reflexiones específicas sobre el vino. Primero, la calidad. Aquí hay alguna gente casi de mi edad. Como el valor en la mili en España se le supone. Todo vino que hoy se consume en el mundo es un vino que tiene calidad más que suficiente, a años luz de lo que era la calidad media hace 10 años. La calidad hoy no distingue. Distingue, mejor dicho,
La calidad hoy, repito, es un prerequisito. Sin eso simplemente se está muerto, se desaparece. Pero no es algo en lo que uno pueda, digamos, basarse, salvo que sea uno de los grandes chateaux de Bordeaux. Y además, incluso en ese caso, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de imagen. Y eso es lo que sí es una absoluta necesidad, y creo que María ha puesto el énfasis en ello. A cualquier feria del vino que vayan ustedes, se van a encontrar con 10, 12, 14.000 vinos diferentes, y eso por cada año. Eso quiere decir que abrirse un hueco al sol hay que tener unas raíces tan poderosas y una fuerza de voluntad y una capacidad de vida como la tiene la propia vid. Puesto que estamos en este sector, tomemos ejemplo de lo que es la vid. Entonces, la diferenciación, la capacidad de contar una historia, de separarse de lo que es el camino habitual, eso es lo que puede permitir efectivamente hacerse un lugar al sol. Y ahí, Andalucía y España en general, tenemos efectivamente una inmensa capacidad de promocionar esa diferenciación. Recordad que además estamos en un mundo en donde cada día hay más productores. Nadie pensaría hace 10 años que Inglaterra puede estar exportando vinos espumosos, pues lo está haciendo. Las gentes de Champagne están comprando terrenos en Inglaterra para poder allí llevar parte de su producción. Los belgas están produciendo unos vinos que no envidian en muchos casos a los de otros países. La cheptelización, es decir, la necesidad de añadir azúcar de remolacha al mosto para que pueda fermentar, que era antes una necesidad en gran parte de la Europa central, está desapareciendo porque el cambio climático hace que también los contenidos en azúcar de esos vinos, de esos mostos sean lo suficientemente altos. Repito entonces, la capacidad de diversificarse, de presentar una imagen diferente, es esencial. Y en este caso, nuestro problema fundamentalmente, creo, no es tanto un problema de coordinación como un problema de tamaño. Nuestras empresas, en general, nada tienen que ver con las grandes empresas neozelandesas, chilenas o argentinas. Somos una conjunción de miles de pequeñas empresas y de miles de pequeñas producciones. Eso es una ventaja, pero es un enorme inconveniente, porque lo que necesita es que efectivamente seamos capaces de preparar planes a medio y largo plazo. Si queremos estar presentes en los mercados, no podemos entrar con diferentes iniciativas y con algo que dura un año y desaparece. Los consumidores y, sobre todo, los que hacen llegar el vino a los consumidores, es decir, los distribuidores, necesitan de una presencia permanente y constante. Y si queremos hacer promoción, hay que hacer planes de promoción que duren años. Ya sé lo difícil que eso es para la Administración, me ha tocado vivirlo, pero es absolutamente necesario. Y ahí la exigencia de las empresas también hacia las administraciones es necesaria. Yo termino y lo único que quería resaltar de nuevo es que el vino es un sector absolutamente apasionante. De los múltiples puestos que he ocupado en la Administración, creo que donde más me he divertido ha sido en la Oficina Comercial de España, en la Embajada en Londres, porque estaba encargado de la promoción del vino y de los productos agroalimentarios. Y con ese vino que tenemos es necesario realmente salir a comernos el mundo. Una última recomendación. Como ha dicho muy bien María, como dirá Vanessa, las administraciones españolas tenemos una inmensa cantidad de información y una inmensa capacidad de ayudar a las empresas que tengan efectivamente esa vocación de estar fuera, que, como repito, es una necesidad. Por favor, utilizad todos los recursos que tiene la Administración, que pone a vuestra disposición y que además no es algo que queramos hacer, es algo que es nuestra absoluta obligación, puesto que, en definitiva, sois las empresas los que pagáis el hecho de que podamos estar tratando de ayudaros. Gracias y luego seguimos, espero. Muchas gracias. Seguiremos con el formato. En lugar de hacer preguntas, vamos a hablar de la siguiente, va a hablar la siguiente ponente, que seguramente nos relatará un poco lo que ella estima oportuno. No puedo. Yo creo que podía hablar, lo que pasa es que me tengo que aproximar.
Vamos a seguir la misma dinámica que estamos siguiendo en estos momentos. Ha habido una exposición, en este caso de María Naranjo, luego del señor Mendioro, y ahora habrá una exposición, luego entraremos en las preguntas si creemos que es interesante, en este caso de Vanessa Bernat. Vanessa Bernat está como ponente aquí, aparte que tiene en este caso, es ingeniera agrónoma con la especialidad de Ingeniería Rural por la Universidad de Córdoba y técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales. También ha cursado el programa de alta dirección de empresas e instituciones líderes ADEL del Instituto San Telmo y desde octubre del año 2013 es consejera delegada de Stenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Tiene una dilatada experiencia en la administración pública, a mí me consta, yo la conozco. Yo creo que además demuestra, en este caso, podríamos contar todo lo que ha sido, pero lo más interesante es que, y eso lo digo yo por experiencia o por conocimiento propio, ha demostrado un conocimiento permanente y un éxito en todas las actividades que ha realizado dentro de la administración. En este caso, está como consejera delegada de Stenda y seguramente nos dará una visión, en este caso, acertada de lo que está haciendo el Gobierno andaluz en materia de exportación y en este caso también hablar de los vinos concretamente. Vanessa, cuando se quiere. Muchas gracias. Yo suelo hablar bajito, así que voy a intentar gritar lo más que pueda. Muchas gracias, Pepe. ¿Se oye? Ah, ¿muy mal? ¿Por aquí perfecto, por ahí muy mal? No, pero no es cuestión de gritar. Ponte el micro delante de la boca. Aquí, ahora, ¿no? Entonces se oye perfectamente. Vale. Bueno, yo me voy a sumar a las reflexiones que han hecho mis compañeros anteriormente. Voy a hablar un poco porque siempre me gusta destacar, porque me parece que es muy importante la evolución que en exportaciones ha hecho Andalucía y ha sido el esfuerzo de todas las empresas. En los últimos años, Andalucía se ha posicionado como la primera comunidad exportadora en productos agroalimentarios y ha crecido a razón de unos 500 millones de euros al año. O sea, esa es una cantidad increíble que nos ha hecho, en este caso, desplazar a Cataluña, que en alimentación y bebida históricamente ocupaba el primer puesto. En concreto, en los vinos, ya por no repetir lo que ha dicho María con las gráficas, el crecimiento ha sido un poco desigual. Si bien desde el 2009 ha crecido en torno al 19%, en los 2 últimos años está bajando las ventas. Hablo de volumen de exportación en euros. Y si lo analizamos por provincia y por denominación de origen, las diferencias a mí me llaman la atención y yo lanzo algunas preguntas o algunas reflexiones también para tomar nosotros nota desde la propia Administración. Por ejemplo, si miramos la evolución de la provincia de Cádiz, que está muy relacionada con la denominación de origen de Jerez, vemos que apenas ha evolucionado en exportación, es decir, sigue exportando lo mismo, la misma cantidad, desde el 2009 que ahora. Sin embargo, y sí es la que más exporta en relación con la producción. O sea que, analizando históricamente, Cádiz siempre ha exportado mucho y en su trayectoria, desde sus orígenes, pues sí tenía un importante componente exportador. Las demás provincias. Me llama la atención Córdoba. Córdoba es la segunda provincia en producción, sin embargo es la tercera en exportaciones, con una exportación bastante pequeña en relación a su producción. Y en el lado contrario, Málaga, sin embargo, el porcentaje de producción de vino es relativamente pequeño, sin embargo, su volumen de exportación es en comparación bastante elevado. Nosotros todo eso lo analizamos para tomar nota desde el punto de vista de la Administración, como decía Pepe, de la Junta de Andalucía, qué podemos hacer. Para ello, pues por ejemplo, hemos contactado con la denominación de origen de Montilla Moriles para hablar con ellos y para intentar ver qué pasa y qué más podemos hacer. Es verdad lo que ha dicho Santiago, tenemos un problema de tamaño empresarial, las empresas son pequeñas y les cuesta salir fuera. También nosotros, en ese sentido, decir que también lo ha dicho María, en torno a 328 empresas exportadoras, de las cuales 120 son regulares. Hay mucho porcentaje, casi un 37% de exportadoras regulares y acaparan la mayor porcentaje de facturación. Nosotros también analizamos, para nosotros las empresas regulares son aquellas que exportan durante más de 4 años seguidos. Con ese panorama y con ese análisis del sector, nosotros pues intentamos definir estrategias específicas hablando con cada denominación de origen, con cada provincia y haciéndolo una estrategia medida.
También es muy importante, y me sumo a los que han dicho anteriormente, que hay que apostar por la calidad y el valor añadido. Hay que entrar en los segmentos de gourmet, en las ferias especializadas, y es importante pues también diversificar mercados, que como ya también han comentado, están muy orientados en Reino Unido, que también ahora tiene toda la amenaza del Brexit. Yo creo que más o menos un panorama general. Una cosa positiva que sí me gusta señalar es que más del 70% del vino que se vende fuera en Andalucía es de calidad, es con denominación de origen, que dentro de los epígrafes de las exportaciones yo creo que eso es algo positivo y algo a poner en valor. Y yo creo que por ahora en esa primera intervención un poco el panorama, como lo vemos, y ya después pues, en una segunda intervención intentaré comentar alguna estrategia, algunas ferias donde nosotros participamos, algunas misiones inversas y donde creemos que es importante ir para vender nuestros productos, que como ya han comentado son de calidad y deberían tener al menos el mismo porcentaje que otros productos agroalimentarios de internacionalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Ahora tendremos la experiencia práctica que viene dada a través de una empresa. Hemos hablado, todos los que han participado, todos los ponentes han comentado su experiencia desde el punto de vista de la administración, pero hay una parte ahora tremendamente práctica que es la que tiene que ver con la experiencia de una empresa que es exportadora, como comenté yo al principio, pero ha comentado Santiago Mendioros, acerca de un producto que es capaz, aparentemente, de su sencillez, capaz de llegar a mercados internacionales y lo ha llegado. A mí me consta también, yo he estado en Alemania en productos gourmet y me he encontrado a Inés Rosales, curiosamente, y me alegro de encontrármelo. Bueno, pues seguramente tendremos la oportunidad en estos momentos de escuchar la estrategia que puede tener a través de unos vinos que se dan en la Sierra Norte de Sevilla, el planteamiento que hace desde el punto de vista de una empresa que tiene esa experiencia exportadora. Para ese caso, en este caso, tenemos aquí a Juan Moreno, que es marino mercante y licenciado por el Centro Superior de Estudios Empresariales de Madrid, actual presidente de la empresa Inés Rosales, sociedad anónima unipersonal, ¿no? Unipersonal, exactamente. Sí, es unipersonal. Unipersonal, exactamente. Dice aquí, bueno, una compañía sevillana muy afamada, a mí me consta exactamente, lleva mucho tiempo, y exporta a más de 30 países. Ha sido presidente de la Asociación de Empresarios de las Aljarafe, que es una comarca de Sevilla, así como de la Asociación de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería Artesana y Platos Cocina de Sevilla. Además, es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Económico de Andalucía. Hay que indicar que el Grupo Inés Rosales ha dado recientemente el salto de negocios vitivinícola con la entrada en el Nacionalado de Bodegas Colonias de Galeón, de la localidad sevillana de Casalla de la Sierra Norte de Sevilla. Es una firma especializada en vinos ecológicos, con varios reconocimientos internacionales y en la que pondrán en práctica su exitosa experiencia. Espero escuchar a Juan Moreno, en este caso, su experiencia como empresa exportadora, cuando quiera. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación y por los halagos a todo lo que has dicho. Poco voy a añadir a lo que ha dicho María, a lo que ha dicho Santiago, a lo que ha dicho Vanessa con respecto justamente a cómo está el mercado internacional, cuáles son las debilidades y las fortalezas que tenemos como país. Hay una palabra que ha dicho Santiago, que es contar una historia, que los vinos españoles tienen que contar historias justamente si quieren diferenciarse, y ahí es donde nosotros nos agarramos, porque nuestra experiencia internacional a través de las tortas de aceite surge justamente de contar la historia de Inés Rosales. Es decir, fue, digamos, el caballo de Troya que nosotros íbamos poniendo en cada mercado para que fuera justamente para que nuestras posibilidades de tener éxito pues fueran mayores. Pues bien, yo estoy representando aquí, digamos, a Colonias de Galeón. Es una pequeña bodega de la Sierra Morena de Sevilla, y curiosamente nosotros mismos ni conocíamos la historia del vino de Sierra Morena, un vino que ya iban los galeones que iban a la India, que posiblemente algunas de las cepas que ya se plantaron en el Nuevo Mundo fueran de Sierra Morena, y por tanto ese gran desconocido que teníamos a 100 kilómetros de Sevilla,
justamente que podemos pensar que pueden conocer de nosotros en el resto del mundo. Sin embargo, esa historia, digamos, de capacidad de generar y de criar un vino excelente que nos permitía atravesar el Atlántico y estar en el otro mundo, es algo que tenemos que poner en valor en el nuevo mercado. A partir de la historia de Colonias de Galeón, Inés Rosales, como grupo fabricante de repostería tradicional andaluza, que está en 32 países actualmente, que vende el 25% de su producción en el exterior, que tiene oficina propia y empresa propia en Estados Unidos, está claro que para nosotros la aventura del vino va a ser una aventura que va a tener algún tipo de ventaja. Lo digo porque nuestra oficina de Washington por la mañana se levanta pensando en americano. Cuando se pasea por la calle, se pasea por calles americanas. Y cuando va a comercios a ver justamente el posicionamiento de los productos, se pone en contacto con el consumidor norteamericano. Pues lógicamente, aunque el producto sea diferente, entendemos ya que va a ser mucho más fácil para nosotros, contando lógicamente con todas aquellas ventajas, con todas aquellas herramientas que tanto el ISEC como Extenta ponen tan generosamente a nuestra disposición. Entendemos que el camino nuestro hacia la internacionalización de nuestros vinos, empezando fundamentalmente por Estados Unidos, vamos a llevar justamente alguna ventaja. Claro está que es muy difícil justamente vender una torta de aceite que vender justamente una botella de vino. Y lo fundamental es justamente porque nosotros, como fabricantes de repostería, sí que podemos vender directamente al consumidor final, bueno, al consumidor intermedio, digamos, al punto de venta, mientras que una botella de vino no podremos hacerlo así, es decir, tenemos que buscar un importador que tenga licencia para poder hacerlo. Es decir, eso ya será, digamos, le damos un peso muy importante a la figura del importador, por cuanto nosotros, en el caso de la repostería, no tenemos necesidad justamente de contar con alguien que tenga unas características especiales. Buscamos el eslabón que más nos interesa para llegar al punto final. También entendemos que puede producirse justamente un valor añadido en el transporte, por cuanto nosotros aproximadamente, como mínimo, cada mes sale 2 contenedores para Estados Unidos. En esos 2 contenedores significa que necesitamos buscar, digamos, esperar agrupamiento en cualquiera de nuestros contenedores. Cabrán los palés del vino, pueden ir en el mismo medio de transporte, pueden llegar al mismo puerto, y esa sinergia, digamos, de transporte, pues posiblemente nos añada nos introduzca, nos mejore justamente nuestra competitividad por el coste de transporte. Como decía, tenemos una oficina en Nueva York, en Washington, y lógicamente tenemos asesores legales en Estados Unidos, tenemos prescriptores en Estados Unidos. Conocemos justamente, digamos, todos los canales secundarios de llegar al consumidor final para ofrecer nuestro producto. Todo eso está claro de que nos va a dar una pequeña ventaja justamente para poder poner nuestros vinos justamente en aquellos lugares que de otra manera sería bastante complicado y difícil de ponerlo. Pero sí sabemos justamente que mientras que nosotros contamos la historia de Inés Rosales, que fue un factor de diferenciación, también entendimos desde el primer momento que no podíamos competir en el mercado del precio por cuanto era imposible, por volumen de producción y por interés comercial, por interés de margen, lógicamente. Nosotros teníamos que defender nuestro margen, y nuestro margen lo defendíamos justamente buscando nichos de mercado en donde el producto nuestro, por su historia, por sus ingredientes, tenía un valor diferencial claro. Pues entendemos que el camino del vino tiene que ir por aquí. Bueno, ya Santiago lo acaba de decir. He anotado 3 o 4 cosas de Santiago que las voy a poner en práctica el lunes nada más que llegar a la fábrica. Quiero decir justamente que se supone, es decir, ya se nos supone que la calidad es
es intrínsecamente en lo que vendemos y no podemos pensar de que podemos vender nada irregular en el mercado. Pero el mantenimiento de la calidad, nosotros hemos aprendido desde Inés Rosales justamente lo importante que es el mantenimiento de la calidad. Es decir, una caja tiene 12 botellas, o puede tener 6 o puede tener 12 botellas, y las 12 botellas tienen que ser iguales de calidad. Y eso, que parece que tiene que ser así, a veces las empresas pequeñas, por sus recursos, por sus herramientas, por sus operaciones, justamente a veces generan algún tipo digamos, de dificultad. Pues bien, unidos al mantenimiento, es decir, unidos a la persecución de la excelencia permanente en la producción de nuestros vinos, el mismo camino que hemos recorrido justamente con Inés Rosales, que hoy, igual que decía él, que los vinos de hoy no tienen nada que ver absolutamente con los vinos que se hacían hace 10 años, pues la torta de aceite que se hace hoy no tiene nada que ver con la torta, aunque aparentemente sea igual, no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 10 años. Hemos introducido estándares, es decir, y controles y exigencias en toda la cadena de operaciones, que al final son un producto justamente que es mucho más seguro que el que hacíamos justamente hace 10 años. Pues bien, toda esa experiencia es la que nosotros podemos, digamos, aportar al desarrollo del camino de la internacionalización de Colonias de Galeón, que tiene un valor diferencial además justamente por ser vinos ecológicos. Y aunque en Estados Unidos hay que dejar muy claro que son vinos españoles, porque también se ha dicho aquí justamente el tremendo error que cometemos al ir con 50 presentaciones diferentes, en donde la palabra España no sustituye justamente, no constituye el banderín, el paraguas sobre el que todo el mundo nos metemos debajo. Algo que cuando pasa con otros países, Italia es la cabecera y Francia es la cabeza de eso, de su bandera, representa ya por sí mismo una calidad y una garantía. Y nosotros, como estamos tan diversificados, entendemos de que nos debemos de presentar como vinos españoles, y como sus características es el de vino ecológico, y como otra característica añadida es justamente la historia, la procedencia, las tierras, el origen, la crianza. Todo eso justamente tiene que ir acompañado fundamentalmente de nuestra exposición de motivos para que nuestro producto encaje. Y también tenemos que aprender a hacer un vino, tenemos que aprender también a hacer un vino exactamente igual que pasó con la torta de aceite, porque recuerdo que a los principios de nuestra intentos de internacionalización, todo nuestro empeño era decirle a los americanos que una torta de aceite había que tomársela justamente mojándola en un vaso de leche o en un café con leche. Y cuando nos dimos cuenta que el americano se comía la torta como le daba la gana, es decir, picándola en una ensalada o tomándola con un whisky. Bueno, pues a partir de ahí, si el americano tiene un perfil diferente de percibir un alimento y percibir un vino, pues también tendremos que justamente que jugar en la bodega, no jugar en el sentido de juego, sino de aproximar justamente los perfiles de nuestros vinos al perfil medio alto que el americano exige, de forma de que nosotros, lo que sí está claro, que entraremos en el perfil del consumidor medio alto. Nosotros nunca vamos a competir por el precio ni por nada. Si acertamos, y si no fracasaremos y empezaremos de nuevo. Eso sí está claro, no es que fracasemos y demos marcha atrás y ya nos olvidemos de Estados Unidos. Pues bien, yo no tengo un dato concreto para ofrecerlo, de la misma manera que os digo justamente cuántos miles de tortas vendemos en el resto del mundo. No puedo ofreceros justamente ningún dato de cuántas botellas, cuántos americanos o cuántos australianos o cuántos japoneses se levantan por la mañana y se toman por la mañana, mediodía, por la noche, una torta de aceite. Espero de que para el segundo congreso, y si tengo el honor de que me inviten, justamente puedo ofrecer cifras concretas ya de lo que Colonias de Galeón, empresa vinícola de Sierra Norte, de Sierra Morena de Sevilla, con sus vinos ecológicos, con sus magníficos vinos, hayamos puesto una bandera en el mercado de Estados Unidos, y estamos tan orgullosos de ese éxito como lo que estamos justamente del de Inés Rosales, porque a la postre la importancia del vino en Sierra Morena es aún todavía mayor que la importancia de Inés Rosales en el Aljarafe, por cuanto
fijaremos territorio, fijaremos personas en el territorio y en el éxodo que se produce de manera constante de la gente de la sierra, de la gente de los pueblos hacia la gran capital, pues de esa manera contribuiremos a que generar riqueza, generar valor y que al final la gente viva en esos pueblos, que es donde queremos vivir todo el mundo. Nada más. Muchas gracias, Juan. Yo quisiera hacer una pregunta a tres ponentes, porque yo creo que Juan Moreno ya ha dicho que el planteamiento que tiene en cuanto al vino es que no va a competir en cuanto a precio. Cree que no es el motivo uno de los criterios para la competencia. Yo, de los datos que han estado hablando los distintos ponentes, hablan continuamente que nosotros competimos vía precio, o la mayoría de los precios medios, lo que se ha visto en las distintas diapositivas que han puesto ahí en la presentación. Parece que los precios medios del vino español están bastante bajos y que competimos en cuanto a precios. Me gustaría que explicarais un poco más o intentar dar alguna explicación, no de manera general, no de manera particular por cada uno de los vinos, por qué competimos vía precios, si no tenemos la imagen adecuada, si el prerequisito que hablaba Santiago Mendioro de la calidad parece ser que no está asentado en los consumidores. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos y por qué competimos, en este caso, vía precio? Empezamos, Santiago, si quieres. Quizás me he expresado mal. No es que la calidad no sea importante, la calidad es esencial, es un prerequisito. Pero el problema es que todos nuestros competidores trabajan con calidad. Hoy por hoy los enólogos chilenos o los enólogos chinos saben tanto de vinos como pueden saber los enólogos españoles. Por consiguiente, eso no es un esquema de diferenciación, repito, es un prerequisito, eso sí. Creo que lo que debemos tener en cuenta es que el mercado de vino, al menos fuera de nuestras fronteras y fuera de los grandes países productores tradicionales, es un mercado para los niveles de renta y de educación medios altos. Es un mercado muy sofisticado. De ahí la importancia de lo que antes hablaba de tratar de contar una historia para diferenciarse. Y de ahí la importancia de que no compitamos en precios o no compitamos tirando los precios a la baja. Os cuento una anécdota. En Londres, donde tuve el privilegio de ser el jefe de la oficina comercial encargado de estos temas, hicimos un plan a 3 años para tratar de mejorar la penetración del vino español en el mercado, tanto en cantidad como en calidad. Hicimos toda una campaña basada en la calidad de los precios de los vinos españoles. Llegamos a la feria más importante, a la London Wine, y nos encontramos con que en medio del stand que habíamos hecho con todo cariño y con todo cuidado, hablando de la calidad, había una inmensa banderola de una empresa que decía «vinos a menos de €1». Como podéis entender, nos destrozó absolutamente todo el programa, ¿no? Pero Santiago, precisamente por eso yo creo que hay un prerequisito que es en parte culpa nuestra. Es decir, yo creo que hay, por una parte, un retraso, porque España ha sido un país cerrado, pues evidentemente hasta el año 1975, y hemos salido más tarde y hemos llegado más tarde a ese mercado de exportación y, por lo tanto, ese déficit de imagen que nos han ganado por la mano Francia e Italia, que ya estaban ahí, bueno, esa es una desventaja. Bueno, yo nunca voy a medir 1,70, ya lo sé, pero eso no lo puedo solucionar. Pero al margen de eso, luego hay un problema de convicción. Es decir, nosotros nos vemos a nosotros mismos como feos, cuando somos guapísimos. Es decir, yo creo que no somos conscientes del producto tan excelente que hay aquí. Entonces, cuando vemos a los héroes de la exportación, o sea, a esas personas, a empresarios que verdaderamente se dan cuenta de que ellos no van a ofrecer un producto estándar en Estados Unidos y que ellos tienen un producto único y son conscientes de lo único que es su producto, entonces es cuando triunfan. Y por lo tanto, eso que estaba contando justo Santiago, lo vemos nosotros en las ferias de búsqueda de distribuidor todos los días. Te llega un distribuidor prepotente alemán y te dice, yo tu vino te lo compro a 3 euros. Y entonces el que se arruga y se achanta, ese es el que no triunfa. Tú dices, no, yo o lo vendo a 20 o no lo vendo. Entonces, eso es
evidentemente estoy llevándolo a un extremo, pero esta actitud de no estar convencido de lo especial que es nuestro producto también está mermando nuestra capacidad de competir en los mercados, ¿no? El no ser conscientes o sea, yo hablo siempre de dos Cs. Antes Vanessa hablaba de compromiso, ¿no? El compromiso con la permanencia en el mercado y verdaderamente apostar y apostar y apostar y insistir. Esa es una C, y la otra es la convicción, el darnos cuenta de lo guapísimos que somos, ¿no? Y de los buenísimos productos que tenemos. Ese es otro punto que nos lastra, ¿no? Yo pienso que es verdad que no nos lo creemos. Yo creo que el peor vino de aquí es mejor que cualquiera de muchos que yo veo en los mercados internacionales a unos precios desorbitados, y yo lo veo en los supermercados y los pruebo porque me gusta el vino y me gusta probarlo. Y nos falta vendernos y nos falta promoción, nos falta efectivamente trabajar el etiquetado, la venta, la historia, como decía Santiago, es muy importante, contar la historia de nuestro vino. Yo en positivo cuento una anécdota porque yo soy muy optimista y yo creo que las cosas están cambiando. Está pasando con otros sectores, por ejemplo, el aceite tiene un problema parecido. Todo se venía a granel, no lo compraban los italianos, ellos lo embotellaban, lo ponían estupendo y lo vendían al triple precio que nosotros. Eso está cambiando. Y yo creo que en el vino también. Estuve hace poco en una feria en Varsovia, en Polonia, y había muchas bodegas de aquí, de Cádiz. Y todas eran bodegas antiquísimas, que ellos me contaban que eran bodegas familiares y ellos eran todos como la quinta generación y estaban recuperando salir a los mercados exteriores. Por circunstancias variadas habían abandonado la estrategia y la habían recuperado. Y nos contaban la historia, o sea, ellos allí al que venía le contaban la historia del vino, de sus abuelos, de sus bisabuelos. El etiquetado era fantástico, todo, yo creo que todo ha dado un vuelco muy importante. Bueno, y el ejemplo de Juan con su vino, ellos se han posicionado, ellos cuentan, y yo creo que eso es importante, creérnoslo, promocionarlo, y yo creo que poco a poco la tendencia, al igual que en otros productos, se va a ir revirtiendo. Muchas gracias, Vanessa. Yo quería poner otra pregunta también encima de la mesa, también para los cuatro en estos momentos. Cuando se habla de, que es un concepto que se habla continuamente, de la dimensión empresarial o la dimensión de la empresa para exportar, en la medida, bueno, se aprovecha de economías de escala, se aprovecha de sinergias de actuación. ¿Hasta qué punto el mercado o los productores de vino están preparados para llegar a alianzas que puedan desarrollar esas estrategias de la economía de escala? Y lo digo por lo siguiente. Ha comentado Vanessa lo que estaba pasando con el aceite, que ha tardado mucho tiempo en resolverse. El aceite ahora mismo, aunque sigue teniendo un problema de que todavía hay muchas almazaras que no se unen, no comercializan de manera conjunta, pero le ha costado muchísimo tiempo empezar a comercializar. Desde que comercializan de manera conjunta, y yo eso lo he hablado directamente con una de las empresas más grandes de comercializadoras, productoras y comercializadoras de aceite, desde que tiene una estrategia conjunta y de venta conjunta, pues están consiguiendo mejores precios, no le bajan precios, pero han tardado mucho tiempo, es más, y todavía le quedan incluso algunas almazaras que por problemas de cuestión, de diferenciación egoísta por parte de algunas empresas, no terminan de integrarse y pierden. ¿Cómo está el sector, en este caso, del vino, de los productores de vino, si son capaces de buscar alianzas estratégicas, de unirse para obtener mayor dimensión, para aprovecharse de esas economías de escala, tanto para posicionarse como imagen, para posicionarse, porque estamos hablando que esa es la solución, pero ¿hasta qué punto está maduro para que den el paso definitivo en estos casos? Esa pregunta va para todos los ponentes. Gracias. Empezamos por allí. Si me perdonáis, porque realmente tendría que irme. Yo creo que la última imagen de la presentación de María es el ejemplo a seguir. Muchísimos peces, los peces pequeñitos, cada uno por su lado, son pasto de los grandes. Muchos peces pequeños pues pueden tener la fuerza suficiente para hacer algo. La estrategia de la sardina, simplemente. Entonces, creo que es una necesidad y creo que los organismos de promoción, y perdonadme que os dirija a vosotros, tenéis en estos momentos dos obligaciones. Una, la de hacer entender a todo el sector y a todos los sectores que efectivamente la fuerza está en la unión
y que si no, no podremos ser capaces de competir. El ejemplo chileno en este caso es absolutamente esencial. Y otra, y perdonad que introduzca un tema sobre el que no se me ha preguntado, que es el tema del turismo. Creo que el tema del turismo de alto nivel es esencial porque son prescriptores buenos, pero la mayoría del turismo que recibimos es un turismo, digamos, de clase no tan alta desde el punto de vista económico. Y ahí a mí me llama la atención una cosa. Si exceptuamos, por ejemplo, cómo se sirve la manzanilla pasada y algunas cosas más, cómo se trata el vino en España en el sector de la restauración es, perdonadme, y salvo excepciones, una auténtica vergüenza. Se trata muchísimo mejor el vino en el Reino Unido, en el pub más perdido de Escocia, que como se trata aquí. Con lo cual es muy difícil que ese sector pueda servir de escaparate para nuestro vino. Con lo cual, la otra idea que lanzaba era la necesidad de que efectivamente se hagan cosas con el sector de la restauración para que aprendan a vender y servir el vino. Y a mí me van a disculpar, pero tengo que irme. Muchísimas gracias por... Entendemos, muchas gracias, Santiago.